A continuación me corresponde entonces presentar al doctor Javier Couso. El doctor Couso es licenciado en Ciencias Jurídicas de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica de Chile, doctor en Derecho por la Universidad de Berkeley en California, Estados Unidos, miembro del Comité Ejecutivo de la Asociación Internacional de Derecho Constitucional, profesor visitante en las universidades de Melbourne, Australia, Leiden, Holanda, Wisconsin-Madison, Estados Unidos, ITAM, México y Bocconi, Italia. Actualmente es profesor titular de Derecho Constitucional y director del programa de Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, además de un conocido autor de más de una docena de capítulos de libros y otros tantos artículos en revistas científicas. Doctor Couso, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día y le cedemos la palabra. Muchas gracias, buenas noches a todos, especialmente a Marisol Peña, un gusto verla de nuevo, a colegas, particularmente a los ministros del tribunal, José Antonio Viragallo, exministro, y a la decana que tengo el gusto de conocer esta noche. Y tan especialmente saludos a los que han hecho posible esta obra. Reconozco que cuando llegó me pareció tan voluminoso que dije, tengo trabajo para... necesito un día extra. Pero fue una grata sorpresa. Yo quería nada más darles como contexto que en Chile nuestra producción científica ha realmente llegado a niveles muy impresionantes en magnitud en los últimos años en derecho público. De acuerdo a las estadísticas que nosotros cada año producimos en nuestro programa, se están produciendo por lo menos 80 libros al año en derecho constitucional, administrativo e internacional público y 300 artículos científicos de largo aliento. O sea, artículos de alguna dimensión, digamos, mínimamente científicamente de envergadura. Esto habría sido impensable hace solo 15 años. Entonces, en materia de revistas especializadas, en materia de informes como este, todo esto denota que algo está ocurriendo con el derecho constitucional. Y como alguna vez lo planteó el actual director de la Academia Judicial, Eduardo Aldunate, la constitucionalización del derecho ha significado que en alguna medida quienes se dedican al derecho constitucional tengan que inevitablemente interiorizarse mucho de todas las ramas. Los problemas jurídicos, lo saben los jueces, no vienen disectados en disciplinas, sino que vienen como es la vida, vienen todos integrados. Entonces no es casualidad que y esto es una gran virtud de este informe, que colaboraron personas del Departamento de Derecho Penal, el Departamento de Derecho Procesal, a futuro el Departamento de Derecho Tributario, imagino, va a tener mucho que decir. O sea, hoy en día no se puede hacer derecho constitucional sin tener un conocimiento muy al día de todas las disciplinas, y por el otro lado no se puede hacer derecho tributario comercial sin tener nociones básicas de derecho constitucional. Entonces, en ese sentido, los lectores van a encontrar en este trabajo un aporte. No quiero repetir algunas de las cosas que comparto mucho de lo que Marisol Peña nos ha planteado en su exposición. Simplemente quisiera resaltar algunas cuestiones que me parecen destacables y también cosas por mejorar. Yo creo que es siempre útil subrayar aquello que debe mejorarse, como por lo demás lo hace el propio informe respecto de la labor del Tribunal Constitucional, como lo ha reconocido la presidenta en sus palabras. El objetivo que se plantea el informe es ambicioso. Es básicamente cubrir todos los desarrollos doctrinales y jurisprudenciales recientes e históricos, sostiene, en materia constitucional. Y aquí nos enfrentamos a ese viejo problema que también el padre Hurtado colocaba: elegir es renunciar, decía Hurtado. Y cuando uno tiene que renunciar, porque si uno realmente escogiera todo lo que ocurrió el año pasado, el último par de años en realidad, en materia de derecho constitucional, tendría 5.000 páginas y no las 600 que tiene. Entonces es muy importante
ser extremadamente consciente de qué es lo que se va a priorizar y qué se va a dejar afuera, y plantear alguna racionalidad para aquello. Y digo esto porque uno de los, balanceando con las cosas que eché de menos, es que si uno llegara a Chile como jurista, pero sin tener la más mínima noción del derecho nacional, y le plantearan esto es lo que ocurrió el año pasado, el antepasado, en derecho constitucional, echaría de menos por lo menos alguna reflexión sobre el hecho de que estamos viviendo un momento en que 8 de los 9 candidatos presidenciales propusieron una nueva constitución o reformas profundas a la constitución. Y insisto, yo entiendo que todo no puede estar, pero parece difícil trabajar sobre, y esto es algo que vamos a tener que aprender a vivir. Nunca, los momentos constitucionales se reconocen solo después de que han ocurrido, no cuando están por ocurrir, porque pueden no llegar a ocurrir. Entonces, la esquizofrenia que hay que vivir es que hay que seguir haciendo derecho constitucional normal, normal en el sentido de aquel que no involucra reformas profundas, pero estar pendientes de que hay un debate social respecto a la posibilidad de hacer modificaciones severas al derecho constitucional vigente. Entonces, me parece que es importante que quizá en el próximo número se evalúe cuál ha sido, digamos, la trayectoria, que va a ser siempre muy difícil, por lo menos a nivel doctrinal. Obviamente que no va a haber jurisprudencia, uno imagina, respecto del proceso, eventual proceso de reforma constitucional o de nueva constitución en el corto plazo, pero sí hay, de hecho, mucha literatura que se ha publicado en los últimos 2 años en Chile y en el extranjero, que analiza Chile, sobre lo que está ocurriendo o no ocurriendo en materia de cambio constitucional en Chile. Por otro lado, y volviendo, haciendo un análisis que cubra un poco aquellas cosas que Marisol Peña ya ha analizado con mucha rigurosidad, quisiera realmente destacar y sumarme a los elogios al trabajo de Williams Valenzuela, que inaugura el informe. Su análisis del Instituto de la Inaplicabilidad por causa de inconstitucionalidad es francamente de las cosas más notables que me ha tocado leer recientemente sobre este tema. No solo tiene utilidad práctica, sino que hace un trabajo muy, yo diría, riguroso en sintetizar el estado de la doctrina, el estado de la práctica constitucional y aventura con mucha elegancia y con mucho respeto críticas a lo que el tribunal está haciendo. Particularmente interesante, y lo resaltó la propia presidenta con mucha, digamos, hidalguía, cosas que puede mejorar el tribunal en ese sentido. Yo creo que el trabajo de Williams, en algún sentido, y esta es nuevamente una crítica constructiva, debiera ser replicado por el resto de los capítulos de manera más sistemática. O sea, yo coincido con la presidenta del tribunal que el propósito, el esquema está muy bien planteado, hacer un estado de la cuestión, elegir y explicitar por qué se eligen alguna jurisprudencia paradigmática y luego proponer, y eché de menos conclusiones en algunos de los otros capítulos. Es tanta y tan rica la información que se entregaba que el lector a veces echaba de menos una especie de recapitulación, no tanto en el trabajo de Williams como en otros. Pasando a otra cuestión que me parece importante, que también surge del trabajo de Williams Valenzuela, es cuando él comenta esta pregunta tan básica sobre qué cuenta como constitución en sede de inaplicabilidad. Y en una tesis que comparto, se inclina por la idea de que, atendido el artículo 5º, inciso 2, para efectos de la inaplicabilidad a la Constitución, lo que cuenta como Constitución no se limita al texto de la Constitución Política de la República, sino que también tratados internacionales de derechos humanos que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. Lo interesante es tal vez hilar esa conclusión con el estudio sobre orden público económico, se me escapa el nombre del autor en este momento, porque en ese estudio no está para nada incluida esa posibilidad. Y si uno lo mira con una mirada
sociológica, uno podría decir que así como los tratados internacionales de derechos humanos de tipo económico-social representan algo así como el consenso socialdemócrata de mediados del siglo XX, aquellos numerales del artículo 19 de la Constitución del 80, el texto de la Constitución del 80, recogieron mucho de lo que fue las ideas de los llamados Chicago Boys. Recordemos que las actas de la Comisión Ortúzar, digamos, constatan la visita del presidente del Banco Central y economistas muy destacados de la época, pero que claramente tenían una visión totalmente contradictoria con la de los, digamos, del tipo de pensamiento económico que dio lugar a los derechos económicos, sociales y culturales que fueron allá por los años 60 codificados en estos instrumentos internacionales. Entonces, una pregunta, quizá una agenda de investigación hacia el futuro es ver si la Constitución no se limita al texto de la Constitución, sino que por propio mandato del artículo 5 y 12 incluye tratados internacionales de derechos humanos. La pregunta es, cuando ello tiene que ver con el orden público económico, ¿cómo hacemos para, por decirlo así, construir una dogmática constitucional que haga compatibles estas dos vertientes, podríamos decir, de filosofía económica, que en algunos casos chocan entre sí? Entonces, pero nuevamente reitero mis felicitaciones al coordinador del informe. En ese momento no sabía que había sido el coordinador y debo decir que su trabajo realmente suscitó muchísimas reflexiones. Pasando a otra sección del informe que quisiera destacar, y no es porque Esteban esté aquí, me pareció extremadamente oportuno, a la luz, sobre todo del debate constitucional que he planteado eché de menos en el informe, cuando Esteban recuerda que la Comisión de Estudios de la nueva Constitución y el Consejo de Estado, presidido por el fallecido presidente Jorge Alessandri, recomendaron que en materia de leyes orgánicas constitucionales el quórum fuera de la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. Punto. Ese dato es un dato extremadamente útil cuando se está discutiendo entre parte del debate sobre la necesidad de reformar profundamente la Constitución. Habemos muchos que consideramos que debiera reducirse el quórum de una ley orgánica constitucional a exactamente lo que propuso la Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado. Gracias por el dato. Que es algo que, sin embargo, la doctrina chilena tomó como algo dado. Es bien notable cómo Esteban, y ahí yo quizá creo que es importante alertar a Esteban que ha habido algún cambio. Patricio Zapata, tú lo invocas su trabajo del año 2007 defendiendo las leyes orgánicas constitucionales con el quórum que tienen actualmente como algo moderador. Patricio ha abandonado hace rato esa posición por considerar que efectivamente es difícil justificar que leyes que fueron producidas en dictadura solo puedan ser alteradas por una supermayoría. Y sobre todo tomando en cuenta que originalmente, gracias a tu dato, sabemos que la propia Comisión Ortúzar y el Consejo de Estado proponían una mayoría solo absoluta de los diputados y senadores en ejercicio. Nuevamente, este es el tipo de aporte que trabajo de gente joven. Ese es otro tema que quería relevar. Esta es una apuesta de la Universidad Mayor por darle la oportunidad a personas que vienen comenzando su carrera, aportan a un debate que a mí me parece es extremadamente, en alguna medida está algo osificado en Chile. Pasando, y no quiero alargarme mucho porque es un trabajo extremadamente rico y tiene demasiadas aristas, quiero nada más subrayar el enorme impacto que ha tenido el traspaso de la inaplicabilidad de la Corte Suprema al Tribunal Constitucional en materia de debido proceso. O sea, desde los trabajos de Gastón Gómez, Fernando Atria y otros, de fines de los 90 sabíamos que la Corte Suprema en el fondo no había hecho mucho con la inaplicabilidad. Y revelan cómo
ni la izquierda, por decirlo así, ni la derecha, cosa de leer el libro Propiedad sin Libertad del profesor Bram y Bertelsen, ambos sectores se quejaban de que en realidad la Corte Suprema no defendía la Constitución ante instancias de groseras violaciones, ya sea de un derecho tan importante como el derecho de propiedad en el caso de Bram y el derecho a la participación política, a la no discriminación arbitraria y a la no retroactividad de la ley penal, en el caso de la ley maldita. Lo interesante es que desde que el año 2006, demostrando, como también lo plantea Williams Valenzuela, una asertividad poco conocida en nuestro medio, la Corte Constitucional chilena decidió, sin ley orgánica, comenzar a lidiar con inaplicabilidades. El desarrollo que ha tenido jurisprudencial, el desarrollo que ha tenido la ley penal en blanco, el ne bis in idem, el derecho a ser oído, son cuestiones que habrían sido inimaginables, que yo no puedo imaginar hubieran ocurrido bajo una Corte Suprema a cargo de la inaplicabilidad. O sea, en ese sentido, y a la luz de debates sobre cuál debiera ser el rol del Tribunal Constitucional en el caso de que se le privara del control preventivo, uno ve en esta Corte, aunque debiera tener, más o menos obvio para mí, control de la constitucionalidad de las sentencias de la Corte Suprema, otro tema que creo yo es ineludible, pero vemos el potencial que podría tener la Corte Constitucional chilena, aun si se le privara del control preventivo, que es algo que, entre paréntesis, yo apoyo, pero quiero ser bien cándido en eso. Pero cuando uno lee todo lo que ha hecho la Corte Constitucional chilena, el tribunal, en materia de desarrollo de estos derechos del debido proceso y de tantos otros, realmente se pregunta por qué esperamos 80 años con la inaplicabilidad en la Corte Suprema. Nada personal contra la Corte Suprema, estoy simplemente... Y para probar que es nada personal, en esta especie de danza entre elogio y crítica, creo que hay un desbalance bastante evidente en el informe, en el tratamiento o la atención o la preocupación que tiene por el Tribunal Constitucional versus la Corte Suprema. Si bien el informe anuncia que pretende analizar los desarrollos más importantes que ocurren en el Tribunal Constitucional y en la Corte Suprema en sede de protección, francamente es muy escaso el tratamiento de la protección, y esto es algo que no es por un prurito de, digamos, exhaustividad que lo planteo, sino que básicamente porque está bastante meridianamente claro, creo, que las relaciones entre la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y cómo ello influye en la jurisprudencia de la Corte Suprema no son para nada lineales. El trabajo de Gastón Gómez, de reciente publicación, yo creo que fue pionero en eso, pero hay mucho hilo que, digamos, mucho paño que cortar en materia de entender cómo logramos que exista certeza jurídica finalmente para los ciudadanos. Es perfectamente irrelevante que la Corte Suprema sienta que tiene derecho a decidir de esta manera y que la Corte Constitucional de esta otra. El ciudadano tiene derecho a que haya una unificación de la jurisprudencia de ambos tribunales. Y eso no está ocurriendo. Y me parece que por ese solo motivo es tan importante que el próximo informe le dé la atención que merece a la Corte Suprema en sede de protección. Para ir terminando, no quiero aburrirlo, voy a plantear 2 o 3 sugerencias más y tal vez una reflexión final sobre un tema que el informe ciertamente va a tener que analizar. Yo mantendría la estructura, me parece extraordinariamente interesante esto de mantener, digamos, informar al lector que no tiene por qué ser un especialista y que precisamente por la constitucionalización del derecho chileno muchas veces no va a ser un especialista, una especie de puesta al día del estado de la cuestión, seguida de jurisprudencia o doctrina que sea especialmente paradigmática, justificar por qué se está escogiendo la jurisprudencia que se escoge y se deja fuera otra, y luego una conclusión que ilumine, que recapitule, que deje al lector con una idea más o menos precisa
de qué ocurrió el año anterior. Dicho esto, creo que sería extremadamente útil, yo sé que es mucho trabajo y tal vez habría que ampliar el equipo, buscar patrones hermenéuticos que se repitan en las diferentes temáticas que están abordadas en el informe. O sea, una de las cosas que sospecho puede estar ocurriendo, y debería ser interesante, es igual la forma, se ocupa el test de proporcionalidad o el juicio de ponderación en todas las materias, en algunas sí, en otras no. Es más textualista, literalista. Hay tópicos que la Corte es más deferente al legislador en algunos ámbitos que en otros. ¿Por qué? ¿Qué motivos da cuando lo es? Es más activista en el sentido que García y Verdugo han planteado en un libro reciente, el Tribunal Constitucional. ¿Es más activista el Tribunal Constitucional o la Corte Suprema? Todas esas cosas son, a mi juicio, temas que son extraordinariamente importantes para darle mayor predictibilidad nuevamente al derecho. O sea, y esta es la reflexión a la cual quería llegar. Si uno mira la jurisdicción constitucional más antigua del mundo, los Estados Unidos de América, ese inmenso poder de echar abajo una ley, la gente, los abogados y los jueces que no han tenido experiencia parlamentaria miran esto como si fuera algo sencillo, pero cuando yo trabajé en el Ministerio de Hacienda en la dirección de presupuestos, ese fue mi primer trabajo. Cuando uno se da cuenta lo laborioso que es sacar una ley, José Antonio Vera Gallo tiene claro lo laborioso que es sacar una ley, cualquiera que ésta sea, el enorme tiempo, energía, acuerdo, deliberación, el poder inmenso de 10 juristas que no han sido elegidos por el pueblo, pero que actúan a nombre del constituyente para velar por que las fuerzas democráticas respeten la Constitución, tienen que tomárselo con un inmenso cuidado. Y en los Estados Unidos, el disciplinamiento ha venido por la fuerza vinculante del propio precedente. Eso explica que hoy día, en que hay una mayoría nítida de jueces en contra del aborto, ellos no han osado echar abajo Roe versus Wade, porque es el precedente que los vincula y que declaró constitucional el aborto en Estados Unidos. Ese grado de disciplinamiento, yo creo que una agenda de investigación es, si dado que ahora en Chile tenemos jurisdicción que tiene la posibilidad de echar abajo ex ante y ex post, pero sobre todo ex ante, el producto laborioso de lo que los representantes del pueblo han levantado, pareciera ser que la exigencia de mayor predictibilidad, la ministra, la presidenta del tribunal reconocía cómo, dependiendo de la integración, a veces había un resultado u otro. Estamos acostumbrados en Chile, y es razonable, a escuchar que los empresarios piden certidumbre. Imagínense la incertidumbre que el ciudadano, o que los partidos políticos, o que los movimientos sociales que estuvieron involucrados en este laborioso ejercicio de sacar una legislación, tienen cuando se plantean, bueno, la reforma tributaria dependerá de quién integre ese día, si se declara constitucional o no. Es demasiado lo que está en juego. Y la historia nos muestra que cuando no ha habido deferencia, nuevamente voy a recurrir al ejemplo de la jurisdicción constitucional más antigua del mundo, los Estados Unidos de América. Ustedes saben la historia de la Corte Lochner, básicamente fue un choque de dos trenes. La idea emergente en los Estados Unidos de que debía existir protección al trabajador en relación al empleador. El surgimiento del derecho laboral moderno. Bueno, en el caso Lochner versus New York, la Corte Suprema de Estados Unidos declaró inconstitucional una ley que limitaba a 40 horas la jornada laboral de los panaderos. Desde el año 1905 a 1937, la Corte Lochner se dedicó sistemáticamente a priorizar su entendimiento del derecho a la libertad contractual por sobre regulaciones que hacían cosas tan básicas como otorgar un feriado dominical, vacaciones pagadas, cosas que hoy día nos parecen normales.
Franklin Delano Roosevelt, cuando plantea el New Deal, se ve enfrentado a una mayoría de 5 contra 4 de jueces que tenían este activismo contrario a las leyes que pretendían regular la economía para humanizarla, en una época en que la distribución del ingreso era tan mala como lo está llegando a ser hoy día en Estados Unidos. En ese contexto, en un país donde la Corte tenía 150 años de tradición, donde era parte del ADN de Estados Unidos, un presidente tan democrático como Roosevelt se vio tentado a aprovecharse del hecho de que la Constitución no establecía el número de jueces que debían integrar la Corte Suprema y planteó lo que se llamó el Court Packing Plan. Básicamente, en perfecto uso de sus facultades legales, aumentar el número de jueces de 9 a 15 y en el interín el juez clave, digamos, cambió su jurisprudencia muy oportunamente. The shift in time that saved the 9. Rima en inglés, pero básicamente fue el cambio del juez que salvó a los 9, porque iban a ser 15, sino. Como consecuencia de esto, hubo una especie de gran reflexión entre académicos, jueces, politólogos en Estados Unidos acerca de cómo debía operar una corte constitucional para a la vez proteger a las minorías que no tenían capacidad de defenderse frente a mayorías que pudieran abusar de sus derechos, pero respetar el principio democrático. Y la conclusión está en una nota al pie de página de un caso muy famoso que se llama Caroline Products, y la conclusión que saca la Corte Suprema fue que iba a priorizar la protección de las minorías insulares y permanentes, grupos que no tienen ninguna posibilidad de fluir en el proceso político. Grupos como los presidiarios, a nadie le preocupa la clase criminal, como la llaman algunos. Entonces, iban a preocuparse de los derechos de los presidiarios, de los imputados, de las minorías afroamericanas, en el caso de los comunistas. El Smith Act fue una ley parecida a nuestra ley maldita, que hizo lo mismo, pero en Estados Unidos. Pero básicamente tuvo que armar una especie de, y hasta el día de hoy esto es debatible, ¿no? Esto es algo que diría parte de una constante preocupación de la Corte Suprema de los Estados Unidos. ¿Cómo lograr equilibrar el hecho de que tiene que proteger a la minoría, los derechos fundamentales de la minoría, pero proteger la democracia, que es finalmente una aspiración muy importante de los países contemporáneos también? En fin, me he alargado más de lo que quisiera. Quiero terminar felicitando nuevamente este enorme esfuerzo, felicitarlos muy sinceramente y desearles que a futuro sigan teniendo más y mejores de estos informes. Muchas gracias.